ciudades. A nombre del Colegio Mexiquense les damos la bienvenida a esta feria del libro de las Ciencias Sociales y las Humanidades. Y el día de hoy tendremos la presentación del libro El suelo en la nueva agenda urbana, algunas experiencias latinoamericanas. Bueno, pues esta obra es el trabajo colectivo de 15 autores de distintas latitudes de nuestra región y justamente surge del tercer Congreso Iberoamericano de Suelo Urbano que está alojado aquí en el Colegio Mexiquense. Entonces, bueno, en el libro se aborda la problemática del suelo en las ciudades a la luz de la nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas, que como todos sabemos, pues representa un gran avance en términos de una hoja de ruta para avanzar y coordinar esfuerzos en materia de desarrollo urbano sustentable. Entonces, hoy nos acompañan dos de los coordinadores, el doctor Alfonso Javier Iracheta Cenecorta y la doctora Carolina Pedrotti Bruno, y nuestra comentarista de lujo es la doctora Lorena Cabrera Montiel. Entonces voy a leer brevemente las semblanzas curriculares de nuestros presentadores para después darles la palabra. La doctora Lorena Cabrera Montiel es doctora en Geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México, es arquitecta y maestra en Ordenamiento del Territorio de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y desde el 2015 es profesora investigadora en la licenciatura de Arquitectura y en la maestría en Hábitat y Equidad Socioterritorial. Ha participado en diversas publicaciones en materia justamente de la producción de vivienda y del funcionamiento del sector inmobiliario y la transformación de la estructura urbana en la era de la financiarización. El doctor, por su parte, la doctora Carolina Pedrotti, un segundito, tengo por aquí perdido el doctor de la doctora, el currículum. Es doctora en urbanismo por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene la maestría en estudios urbanos y regionales por la Universidad Autónoma del Estado de México y es arquitecta por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y ha realizado una serie de estudios en materia justamente de suelo urbano y vivienda, en temas que tienen que ver sobre todo con comprender las formas de producción habitacional, las políticas habitacionales, su formulación e implementación en los distintos ámbitos de gobierno y el funcionamiento de los mercados inmobiliarios en las ciudades de México. Y finalmente, el doctor Alfonso Iracheta es doctor en estudios regionales, es el coordinador del programa de estudios urbanos y ambientales del Colegio Mexiquense, fue fundador de la Facultad de Planeación Urbana y Regional de la Universidad Autónoma del Estado de México y es director del Centro EURE. Bueno, tiene una amplia experiencia en temáticas de suelo urbano y de gobernanza, ha publicado y coeditado 37 libros, ha dictado más de 1000 conferencias en 22 países y dentro de sus publicaciones más recientes destaca el libro Otra ciudad es posible y Los retos del desarrollo urbano en América Latina, editado por la Fundación Frederick Ebert en el proyecto regional de transformación ecológica. Pues les damos la bienvenida y las gracias por estar acompañándonos hoy en la presentación de esta obra y le daría la palabra a la doctora Lorena, por favor. Muchas gracias, Natalie. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Y primero que nada agradecer al Colegio Mexiquense por la invitación a participar. Es muy grato tener la oportunidad de compartir con ustedes. Y bueno, primero celebrar y aplaudir a los doctores Alfonso Iracheta y Carolina Pedrotti por promover eventos de vinculación y de producción de conocimiento como han sido los Congresos Iberoamericanos de Suelo Urbano, un gran esfuerzo de colaboración y de debate académico que además ha reunido a profesionales, funcionarios
representantes de la sociedad civil, consultores y sector privado, tanto latinoamericanos como iberoamericanos. Como resultado de esta vinculación estratégica y de este esfuerzo de coordinación y de difusión, se ha podido compartir el conocimiento surgido de estas reuniones a través de trabajos que nos muestran una ruta estratégica de investigación y, lo que es más importante, de aplicación, no solo para el sector académico, sino para las instituciones y los ciudadanos. Desde las ediciones anteriores en Buenos Aires y en La Habana, el Congreso ha estimulado la discusión en torno al problema de acceso al suelo, las políticas públicas y las acciones para hacer frente a estos complejos procesos de urbanización. Ya en el tercer congreso realizado en Curitiba en 2017, la propuesta fue abordar como tema central el rol estratégico del suelo en la nueva agenda urbana, promulgada en Quito en 2016, que toma en consideración los acuerdos derivados de la reunión Hábitat 3, al igual que otros acuerdos y documentos internacionales, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular el Objetivo 11 sobre ciudades y comunidades sustentables, y a otros acuerdos de principios sobre la ciudad y la sustentabilidad. Antes que nada, me gustaría señalar de manera muy general que es muy necesaria la intervención pública para supervisar el correcto funcionamiento de los mercados de suelo, ya que a través de la regulación y la utilización de distintos instrumentos de política pública, se pueden garantizar que se alcancen o se cumplan los objetivos sociales de equidad. En la práctica, la planificación y los instrumentos de suelo son una forma de regulación que, por un lado, determina el acceso a bienes y servicios públicos para toda la población, así como las características y los costos del crecimiento al generar diferencias en los valores del suelo. Los trabajos que componen el libro exploran y examinan los planteamientos de esta nueva agenda urbana y de los otros acuerdos que sirven de pauta a todos los países para desarrollar la política pública asociada al hábitat y su relación con los mercados del suelo. Involucrados a su vez también con otros sectores como el inmobiliario, el constructor y el financiero. La nueva agenda urbana plantea tres conceptos básicos. Busca promover ciudades más incluyentes, más compactas y más conectadas. En esta agenda, como en otras reuniones regionales, cabe destacar que se señalan puntos importantes y se han logrado puntos importantes con la participación de la región, ¿no? Se ha favorecido la discusión y la inclusión de conceptos clave como el derecho a la ciudad como parte del ideal compartido. Se han incorporado la perspectiva urbana local y de la vivienda, además de los servicios urbanos, y el señalamiento de que no pueden ser tratados como mercancías. Asimismo, la perspectiva de gobernanza y la importante integración urbano-territorial, así como una necesidad de tener una legislación asociada a esta gobernanza y la utilización de instrumentos de economía urbana, de planificación, de diseño urbano, y la necesaria conexión de la nueva agenda urbana con otras agendas globales. Asimismo, se señala la necesidad de garantizar una agenda inclusiva e interseccional con enfoque de género, la perspectiva de grupos vulnerables, de cambio climático y la movilidad urbana. Este libro presenta precisamente y tiene como base una reflexión crítica de los planteamientos de la nueva agenda urbana y de estos otros documentos internacionales que le anteceden, incluso la cuestionan, para diagnosticar y contrastar sus premisas y principios con los contextos locales latinoamericanos. Las críticas principales planteadas son que en estas agendas de ONU Hábitat, el suelo no ha sido considerado como el factor principal de la urbanización
en torno al cual deberían girar los acuerdos y políticas nacionales y locales sobre el desarrollo urbano. De igual forma, se señalan las presiones ejercidas de los gobiernos a las agencias internacionales que han dificultado un poco este proceso. Sin embargo, también se reconoce en esta revisión el consenso logrado en las condiciones para proponer soluciones concretas a partir de la acción colectiva, la articulación de políticas sectoriales, la gobernanza, el planeamiento metropolitano y la promoción de la función social de la propiedad urbana. Más adelante, el libro presenta también una problematización de aspectos vinculados con el suelo urbano en distintas ciudades latinoamericanas, relacionados con las desigualdades socioterritoriales que son comunes a escala nacional. Por ejemplo, la creciente urbanización, el persistente y predominante fenómeno de informalidad urbana, al igual que la segregación socioespacial. De esta forma, y sin el afán de contar todo el contenido del libro, se sistematizan y particularizan problemáticas específicas como la inseguridad de la tenencia del suelo y de la vivienda y la falta de un sistema de gobernanzas adecuado. Asimismo, la oposición de los derechos de uso frente a los derechos de propiedad, el acceso inequitativo a los servicios y empleos, y los conflictos en la movilidad. También en otro apartado se reúnen experiencias de planificación y control de la expansión urbana desbordada, que generalmente no corresponde con el crecimiento económico y el crecimiento demográfico, y que hemos visto que tiene consecuencias muy serias en las últimas décadas. Este crecimiento periférico se puede explicar principalmente por procesos de especulación del suelo, que generalmente favorece solo a ciertos sectores y que genera formas difusas y dispersas de espacio urbano que muchas veces son impulsadas por proyectos e inversiones importantes, por ejemplo, en infraestructura vial, que además, como se presenta en uno de los apartados, esta infraestructura es excluyente. Podemos ver entonces procesos de crecimiento urbano desordenado que generan a su vez la pérdida de áreas agrícolas, bajas densidades, subutilización del suelo o de la infraestructura y precisamente la puesta en duda de la función social de la propiedad en las ciudades. Ya en la última parte, que es extensa en este libro, se presenta un esfuerzo de síntesis notable sobre la aplicación de nuevos instrumentos normativos y de planeación municipales, así como experiencias alternativas o digamos innovadoras en gestión del suelo, muchas de ellas o la mayoría de Brasil. Y se mencionan algunos ejemplos, por ejemplo, los relativos a la gestión de derechos de construcción y de desarrollo, como la concesión o la transferencia del derecho de construcción o las operaciones urbanas en consorcio, que están conectadas con parámetros tradicionales como la zonificación o los coeficientes de ocupación y de utilización del suelo, entre otros. Ellos previstos en el Estatuto de la Ciudad de Brasil. Y son similares, podríamos encontrar una similitud a instrumentos que existen, por ejemplo, en la Ciudad de México, como los polígonos de actuación o la transferencia de potencialidades. E igualmente se señalan las transferencias de derechos o la donación para proyectos de protección ambiental, para el desarrollo de equipamiento e infraestructura, para la regularización o la creación de reservas territoriales, al igual que incentivos fiscales para preservar el patrimonio histórico, paisajístico, social o cultural. Podemos observar cómo estos instrumentos han servido o fungen como mecanismos de negociación y compensación a los propietarios y les permiten además a los municipios obtener recursos a partir del propio proceso inmobiliario y de crecimiento urbano. Es decir, a través de la captura de plusvalías que pueden fortalecer las fuentes de financiamiento para el desarrollo urbano y para combatir las desigualdades socioespaciales.
Asimismo, enfatizan la necesidad de una mayor coordinación entre otros sectores, como la planeación del transporte, coordinado con el suelo urbano, orientándolo a la sustentabilidad y la inclusión, que considere un aspecto más integral como la distribución de usos, actividades, infraestructura, accesibilidad, y además plantea alternativas como la flexibilidad en la asignación de usos de bajo impacto ambiental en áreas de conservación, como un buen ejemplo de articulación de la planeación ambiental y los planes urbanos. También se muestran más adelante aciertos y retos en procesos de gestión del hábitat participativos que son alternos al capital, como la autogestión y el autofinanciamiento de servicios de agua y de suelo a partir de contribuciones de propietarios en colonias populares. Además, se hace una crítica de acciones de microurbanismo asistido y de cooperativas de vivienda. Estas se presentan como estrategias más coherentes con la realidad social que coinciden con las metas de la nueva agenda urbana, que resaltan el protagonismo y el empoderamiento de los individuos y las comunidades para el rescate de la diversidad y la identidad. Creemos que los gobiernos y las instituciones están convencidos de la relevancia de estos enfoques y están avanzando en este sentido, pero es importante señalar que hay todavía retos y áreas de oportunidad que todavía existen con relación al logro de los objetivos de la nueva agenda urbana y a la revisión de estos objetivos, así como sobre todo en la implementación de las políticas nacionales urbanas y territoriales reflejados en los mercados de suelo de nuestros países. Por ello, debemos propiciar el análisis y el diseño de alternativas más bien preventivas que permitan mejorar la oferta y la asequibilidad del suelo, sobre todo en espacios vacíos y subutilizados, así como también generar información suficiente sobre la forma en que se regula la urbanización y cómo se evalúan sus impactos para mejorar la calidad de los instrumentos con que hoy se planifican nuestras ciudades. Justo lo que plantea este libro son los desafíos encontrados en la aplicación o implementación de los instrumentos en la región, aunque algunos ya están esbozados en la legislación de países iberoamericanos, aún requieren de un entendimiento común. Entonces, se muestra de esta forma la debilidad estatal en la existencia de normas, políticas e instrumentos para regular los derechos de propiedad del suelo y para aprovechar equitativamente los beneficios de la urbanización, así como cierta incompatibilidad de la realidad de las ciudades con los principios de la nueva agenda urbana. Se deja ver también ciertas contradicciones entre las normas y sus instrumentos y entre las distintas escalas de planeación y de regulación. Se menciona también que se aboga por nuevos instrumentos económicos urbanos que fortalezcan las finanzas municipales y los sistemas fiscales nacionales para distribuir equitativamente los beneficios y las cargas de las decisiones y acciones urbanísticas, pero se señala también y se resalta el cuidado que debemos de tener en este proceso de captura de plusvalías y la valorización de las áreas urbanas, que se genera por procesos de desarrollo urbano para que no se sometan a los intereses del mercado inmobiliario y ocasionen justamente las injusticias espaciales que pretenden contener, como la exclusión o la expulsión de los habitantes. Y además, asegurar siempre que el beneficio de estas intervenciones urbanas y de los instrumentos integren a la vez que reduzcan la informalidad urbana. Por ello, se subraya además que es muy necesario garantizar la transparencia, el monitoreo y la rendición de cuentas de las prácticas de despliegue de los instrumentos y de las políticas urbanas, además de analizar consistentemente sus efectos. Un tema un tanto encubierto, pero que en el fondo se menciona y en el que me gustaría insistir, es la necesidad de profundizar a nivel tanto técnico como
político de la estrecha relación que las intervenciones públicas generan plusvalía, intervenciones como la rezonificación, el cambio de usos, la creación de infraestructura, la alteración de intensidades edificatorias, y cómo estas intervienen en la formación de las rentas, ya sean diferenciales, monopólicas o de segregación, y en los precios del suelo y los inmuebles, y repercute así en el acceso a los mismos. Por otro lado, también se entiende que el texto no propone realizar copias de normativas o experiencias de otros países, sino justamente lo contrario, adoptar los instrumentos a las realidades concretas de acuerdo con la diversidad de condiciones sociales, económicas y culturales locales, considerando también los periodos políticos delimitados que pueden impulsar o estancar el desarrollo de las propuestas. La coyuntura con estas características locales no se daría a partir de instrumentos rígidos o prohibitivos, sino de potenciar los mecanismos que fomenten necesariamente procesos de participación en la planificación y que también tomen en consideración las iniciativas comunitarias como alternativas a instrumentos que pudieran estar ya obsoletos. Hay que lidiar también un poco con las resistencias de algunos sectores de todas las clases, así como dinámicas jurídicas y de mercado para incorporar la práctica de la planeación y también de la recaudación en la vida cotidiana de las personas con una adecuada asistencia técnica y académica. Dentro de muchas cosas que hace relevante este texto creo, su contribución al progreso de las capacidades de los actores públicos, nacionales y locales, los actores privados, sociales y, por supuesto, de la academia. De este modo, se pretende que se puedan transformar la realidad de los entornos locales desde quienes se encargan de los planes, la gestión y la toma de decisiones, incorporando a los ciudadanos en los procesos de desarrollo urbano y en el acceso equitativo de sus beneficios. Es entonces fundamental que los gestores públicos, académicos, especialistas y sociedad civil busquemos alternativas para promover nuevos modelos de urbanización para las ciudades y regiones metropolitanas que pongan como centro la importancia del elemento humano. Para concluir, creo que estamos convencidos de que la revisión y el reforzamiento de los objetivos del derecho a la ciudad ofrece elementos muy importantes para cambiar el paradigma que necesitamos. Para ello, como se señala en varios de los textos del libro, es preciso recordar la función social de la tierra en la propiedad que debe priorizar el interés colectivo. Un punto importante también que hay que tener en cuenta es que es una visión integral de vivienda inclusiva y sostenible que debe contener intrínsecamente al suelo y al hábitat y que debe abordarse desde una política urbana que rompa con modelos dominantes, sobre todo cuantitativos, ya que los déficits son más bien cualitativos, que presente propuestas alternativas, por ejemplo, se aborde el tema de vivienda en alquiler, vivienda colectiva, y se reúnan y dialoguen con las políticas de suelo y con opciones integrales colectivas de mejoramiento barrial. Por último, creo que es muy importante, y ya que tanto el Congreso como supongo que el inicio del proceso del libro comenzó antes de la pandemia, creo que es necesario incorporar la perspectiva de una posible crisis multidimensional que además nos presenta nuevos desafíos que enfrenta nuestra región en este contexto actual y que se agravan además. Y bueno, retomar entonces que es esencial poner a las personas y a la naturaleza en el centro de las preocupaciones y las acciones y en la propuesta de políticas y acciones integrales multiactor, multisector y multiescala a través de soluciones concretas. Y bueno, con esto concluiría y muchas gracias otra vez por la oportunidad. Confiamos en seguir conversando, mantener estos intercambios
para poder avanzar en la transferencia de estos conocimientos que necesitamos para justamente lograr soluciones en los próximos años. Gracias. Muchas gracias, Lorena, por los comentarios, y le daríamos la palabra a la doctora Carolina Pedrosa. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, agradecer a la doctora Cabrera Montiel por esta serie de comentarios tan completos, tan atinados, de lo que es el contenido del libro y de lo que el libro tiene como propósito. Gracias por esa acuciosa lectura. Mi intervención va a ser un tanto distinta. Yo quisiera comentar que el libro que hoy presentamos representa el tercero de los que podríamos llamar una serie que hemos ido editando en el colegio y que derivan, no directamente, pero sí ahí reconocemos su origen en los debates y las ideas que se han compartido en los congresos iberoamericanos de suelo urbano, que realizamos desde 2012, el que deriva de este libro, el que de este libro deriva es en el 2017, y coordinados por quienes aquí estamos presentes, en conjunto con académicas y académicos de otros países de la región. En ese sentido, cada uno de estos libros es el producto de una serie de esfuerzos de muchas personas e instituciones y se refleja en ellos. Y sobre eso quisiera basar mi intervención breve, en tanto he coordinado junto con Alfonso Iracheta estos volúmenes, y es que justamente considero necesario poner en valor todo lo que representa coordinar un libro como este, algo así como contar la trastienda de la coordinación de un libro colectivo. De hecho, reúne tantas ideas que es importante ordenar, jerarquizar y sobre todo encontrarles una estructura. Y por eso, de inicio, realizamos una cuidadosa, una muy meticulosa tarea de selección de los mejores trabajos del Congreso, por su pertinencia temática, por su novedad, tanto en el análisis como en las propuestas, y también la posibilidad de que se convirtieran en algo así como piezas de un rompecabezas que representa un libro colectivo y que trasciende cualquier simple compilación. En este caso, pensamos y discutimos una estructura a la luz de que observamos buenos trabajos, pero con naturalezas distintas. Unos que se enfocaban en presentar una especie de panorámica regional latinoamericana de los problemas actuales vinculados con el suelo urbano, observados desde la óptica de la nueva agenda urbana, de lo que propone, pero también de lo que denuncia y de lo que pretende encarar. Otros trabajos que hacían énfasis en retratar y analizar esos y otros problemas, pero desde la particularidad de casos y de ciudades específicas, y otros, quizá los más provocadores del libro, y por eso esta última y tercera parte tan extensa, que buscaban aportar la explicación de instrumentos político-normativos de suelo, pero no solo dar esa explicación, sino narrar cómo fueron diseñados, cómo se han aplicado en ciudades concretas y cuáles han sido los resultados a la luz de su aplicación. Y de esta situación que logramos distinguir de distintas naturalezas de trabajos es que nació la estructura del libro, que justamente se compone de 3 partes, además de una introducción que intenta fundamentar esta integración. En este proceso de coordinar el libro viene luego una etapa de comunicación con las y los autores, que representa un muy largo y muy laborioso intercambio de versiones, de ajustes, de solicitudes para que los textos tomen carácter de capítulo y que logren ensamblarse adecuadamente en el discurso integrado del libro. Y ahí me permito reconocer el trabajo de Elda Gómez en todo el proceso de comunicación con las y los autores. Posterior a eso se pone en consideración, por supuesto, se ponen a consideración los dictámenes anónimos, rigurosos, muy valiosos para el enriquecimiento de la obra, y al recibirse los resultados, sucede otra ronda de comunicaciones con los autores, con ajustes que evidentemente representan tiempos y esfuerzos para pulir
y afinar los detalles del libro. Pero ahí no termina, porque viene la etapa de edición, que representa más tiempo, más esfuerzo de más personas, los correctores, los formadores, los diseñadores, los editores, y ahí hay que agregar en este punto dos asuntos importantes. Uno, que la obra cuenta con capítulos en 2 idiomas, el español y el portugués, lo cual agrega una cuota de dificultad a la situación, sobre todo de la corrección y edición. Y la otra es que fue justamente en esa etapa donde nos tocó atravesar la delicada trayectoria de la pandemia, considerando además las dificultades en las comunicaciones internacionales con los autores invitados. Y todo esto representó un esfuerzo adicional que hay que reconocer. Finalmente hay que decir que si bien el libro integra una introducción y 15 capítulos, tiene una participación de 25 autores, también son capítulos de varios autores. Se trata de un libro escrito casi a 50 manos, y también reconocemos otras colaboraciones e intervenciones, otras manos muy valiosas, muy oportunas y muy necesarias para hacerlo realidad. Yo quisiera concluir mi participación diciendo que mi deseo sincero es que las y los lectores se sientan curiosos, se interesen por conocer y aprender de lo que hoy ofrecemos con este libro. Y como bien señalamos en la contratapa, nuestro propósito con él es dar evidencia de que aún en el complejo y muchas veces desalentador escenario de nuestros espacios urbanos, siguen existiendo oportunidades de idear e intervenir para construir territorios más equitativos. Muchas gracias, y por ahí dejaría mi participación. Gracias, Carolina, y le cederíamos la palabra al doctor Alfonso Iracheta. Muchísimas gracias, Nathalie. Me da mucho gusto saludarte, saludar a Lorena, saludar a Caro en esta ocasión. Me da gusto también que seamos parte de la Feria del Libro de nuestro colegio, el Colegio Mexiquense, que año con año se desarrolla y que permite difundir el conocimiento que se va generando en nuestros espacios de investigación. Lo que yo quiero comentar con relación o presentar con relación a nuestro libro es, primero que nada, el tema mismo de la nueva agenda urbana que ha sido promovida por la Organización de las Naciones Unidas. Pero antes debo agradecer y reconocer el gran esfuerzo que ha hecho Carolina Pedrotti como co-coordinadora de este trabajo, que ha dedicado muchísimas horas a este esfuerzo, y también al de quien ayuda a organizar los congresos iberoamericanos y los libros que finalmente emitimos después de estos congresos, que es la licenciada Elda Gómez, quien forma parte de esta organización del Congreso. El tema de la nueva agenda urbana surge de una situación muy delicada que ha irrumpido en el mundo en los últimos años, que es la urbanización generalizada, que alcanza en este momento cerca del 60% de la población global y que alcanzará más del 70% de aquí a los próximos 9 años, es decir, al 2030. Pero no solamente es el tema de la urbanización global, es el tema de la crisis de las ciudades y es el tema de América Latina como región más urbanizada del mundo, que nos lleva a repensar las agendas globales desde la perspectiva del desarrollo, y es cuando la ciudad y el hábitat urbano aparece como uno de los espacios fundamentales para la vida y sobre todo para el futuro de la humanidad. La nueva agenda urbana deriva de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que fueron posteriores a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que pretendían en 2015 el cumplimiento de una serie de objetivos. Esta nueva agenda urbana yo la entiendo como un plan de acción global que surge ya formalmente en Hábitat 3 en Quito hace apenas unos cuantos años, en 2016, que se debe integrar a la nueva agenda del desarrollo global. Es decir, no es solamente una agenda sectorial, sino que es un prototipo de agenda que tiene una visión integrada que debe impactar
a la agenda del desarrollo que a nivel global es promovida por las Naciones Unidas y otros organismos multilaterales. Una cronología muy básica de la nueva agenda urbana nos evidenciaría algo que me parece que es fundamental. La nueva agenda urbana no es, digamos, un producto, una fotografía que ocurre en 2016 después de algunos debates, sino que es un proceso que ha ido madurando el pensamiento sobre el territorio y sobre la ciudad a nivel global y que en muchos sentidos se había prácticamente diluido en otras agendas, particularmente la agenda ambiental. Todo esto, podríamos decir, inicia en Vancouver en 1976 con Hábitat 1, continúa en Estambul en 1996 con Hábitat 2. Previamente hay otras agendas que tienen que ver con Estocolmo, con Río de Janeiro, etcétera, que intentan vincular, aunque con un enfoque mucho más ambiental, el tema del desarrollo de las ciudades. La declaración del milenio en el año 2000, con el objetivo número 7 a cargo de ONU Habitat, puso en la agenda de otras agencias internacionales el gran tema del desarrollo urbano, pero sobre todo el tema de la crisis del desarrollo urbano, cuando se tuvo que acuñar ese término, esa frase de la urbanización de la pobreza, porque empezó a caracterizar el fenómeno de la urbanización ante una situación de poca sostenibilidad, pero sobre todo de creciente desigualdad y pobreza. En 2016, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la emisión de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible permitió evidenciar dos cuestiones. Número uno, por primera vez el objetivo 11, específicamente urbano, es decir, reconoce a la ciudad como sujeto de desarrollo y por lo tanto le dedica una serie de preocupaciones y de propuestas para enfrentarla desde una perspectiva integral. Pero el otro aspecto es que el resto de los objetivos de desarrollo sostenible, de una o de otra manera, parten de la cuestión urbana, porque se refieren a la pobreza, a la desigualdad, se refieren al acceso a los servicios básicos, se refieren a la salud, a la educación, y buena parte de esto en un mundo que tiende en el futuro a estar plenamente urbanizado, tiende a reconocer entonces que dentro de las ciudades hay que actuar para poder atender estos objetivos de desarrollo sostenible. El objetivo 11 es una hoja de ruta. Es una hoja de ruta en el sentido de que integra todos los demás temas de la Agenda 2030 y se formaliza en una nueva agenda, que es la nueva agenda urbana, en Quito, en Hábitat 3. En este contexto, yo entiendo a la nueva agenda urbana porque intenta reflejar la visión de los actores sociales y no solamente de los gobiernos, a fin de construir una visión que reconozca varios puntos. Reconoce la pobreza en la ciudad, reconoce la desigualdad, la degradación ambiental asociada al proceso de urbanización, la expansión indiscriminada a salto de rana, como se dice, dispersa, de prácticamente todas las ciudades, particularmente del mal llamado tercer mundo o de los países en proceso de desarrollo, particularmente la situación de América Latina, la situación de algunos países de Asia y la problemática en África, que por cierto es ahí donde está asentado ONU Habitat, porque en muchos sentidos el programa de asentamientos humanos de las Naciones Unidas se establece en África, en Nairobi, Kenia, precisamente para enfrentar los lugares con más situaciones críticas de desigualdad, pobreza y carencias en las ciudades, que ocurre particularmente en África. La Declaración de Quito es la que formaliza, de hecho, la nueva Agenda
urbana. Y esto con los temas que he mencionado, que incluyen además el suelo, la vivienda, etcétera, aunque como bien ya nos adelantaba Lorena, uno de los elementos que debiéramos criticar es que no se ha logrado entender que el suelo es el factor fundamental para el desarrollo urbano, porque quien controla el suelo controla el desarrollo urbano, y en los países capitalistas es muy claro que el control del suelo no lo tiene el Estado, lo tienen los mercados, que ya mencionó la misma Lorena, y que bajo ese principio no tener una proyección de cómo se comportan estos mercados y cuáles son los instrumentos para poder, por un lado, incentivarlos cuando urbanizan los lugares correctos, pero por otro lado, controlarlos cuando urbanizan lugares incorrectos y que lo hacen simplemente buscando el lucro que permite el crecimiento de los precios, la generación de las plusvalías urbanas a partir del mercado de suelo, tanto formal como informal. En este contexto, la nueva agenda urbana se centra entonces en el derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad, que en el Foro Mundial Social en el año 2000 fue emitida y que fue reconocida por muchísimas organizaciones e inclusive por muchos gobiernos, permite visualizar este plan de acción en condiciones de participación social y, como decía al principio, no solamente de los gobiernos. En este contexto, podríamos reconocer entonces a la nueva agenda urbana como esa hoja de ruta que permite varias cuestiones importantes, como son, en primer lugar, el alineamiento entre diferentes países de sus propias agendas de desarrollo urbano, con lo cual empezamos a entender la desigualdad, la pobreza urbana, la carencia de recursos, la segregación socioespacial como un factor importante que atenta contra los derechos humanos y que atenta contra las posibilidades de un desarrollo inclusivo y sostenible. Segundo, porque la nueva agenda urbana nos ofrece una visión integral. No es solamente hablar de la ciudad como un espacio físico, sino que es la ciudad como la posibilidad de entender que la economía y el desarrollo social son los elementos centrales para poner en valor a la propia ciudad. Y esto en el libro es un reconocimiento que se va dando a lo largo de los diferentes capítulos, porque nos va dando posibilidades de entender que los nuevos instrumentos de suelo, las nuevas visiones sobre el crecimiento de las ciudades desde una perspectiva crítica y propositiva, tienen un alineamiento, y este alineamiento lo va dando Naciones Unidas a través de la nueva agenda urbana. Otro elemento, y que aparece claramente en muchos textos del libro, es que la nueva agenda urbana se fundamenta, como dije hace un momento, en el derecho a la ciudad. Reconoce el derecho a la ciudad y propicia que los estados y la iniciativa privada, los empresarios y las organizaciones sociales reconozcan que la ciudad y el ciudadano tiene derechos en ella, y que por lo tanto no es solamente reconocer que hay que atender la pobreza con mejor vivienda o con acceso al agua o cualquier otro servicio básico, sino que hay una condición que los mercados y las políticas públicas deben entender, y es que el derecho a la ciudad entonces debe ser respetado a través de un conjunto de acciones, pero que ponen en crisis también los excesos de los mercados y las ausencias de los gobiernos. Para cerrar, hay también elementos críticos a la nueva agenda urbana que aparecen en diferentes textos de este libro. Yo diría que básicamente, como ya lo adelantaba un poco nuestra comentarista, no alude a una serie de temas que son causales de los problemas y de la crisis que en las ciudades, particularmente del mundo subdesarrollado o en proceso de desarrollo, son más evidentes, aunque también ya son bastante evidentes en el mal llamado mundo desarrollado. Basta ver las periferias de las ciudades francesas, de las ciudades en otros países como en Italia o en España, o lo que está ocurriendo en la periferia de las ciudades y en zonas muy consolidadas de las ciudades norteamericanas, para darse cuenta que el problema de la pobreza, la desigualdad, la migración se están convirtiendo en nuevos
asuntos que no han sido claramente entendidos desde el mundo, como digo, industrializado o mal llamado desarrollado. La nueva agenda urbana tampoco es muy clara en la crítica al modelo que caracteriza al mundo capitalista, que tiende a depredar la periferia de la ciudad, a depredar los espacios que luego son urbanizados bajo el principio de poner por delante el lucro y no una política pública que permite incentivar a los mercados, pero al tiempo que tengan una responsabilidad social, como aparece inclusive en muchas constituciones nacionales, como es el caso de México, que le da una función social al suelo y a la propiedad. En este contexto, la nueva agenda urbana, si bien declara, no propone ni alcanza a obtener compromisos de las naciones que la han firmado. Y esto queda muy claro en diferentes textos del libro y por eso me parece que es valioso entretejer las bondades de una agenda que nos alinea a nivel global y que reconoce a la ciudad como un sujeto de desarrollo, pero por otro lado, que no es suficientemente clara para reconocer también que hay factores desde la política pública y desde los mercados que no son los más adecuados para que el desarrollo de la ciudad sea para todos. El manifiesto de Quito, que fue, digamos, el anticlímax de la reunión formal, es muy clara en este sentido. Fue emitido por Flaxo Ecuador con el concurso de muchísimos académicos, organizaciones sociales que se reunieron y tuvimos la oportunidad de participar en México en estas reuniones a lo largo de varios años previos a Hábitat 3. Por lo tanto, cierro este comentario a la presentación del libro, invitando a su lectura porque habría varias cuestiones que son de interés seguramente para estudiantes, para funcionarios públicos, para académicos y en general para todos aquellos que están preocupados por lo que está ocurriendo en las ciudades. Tenemos una oportunidad a través de las nuevas agendas internacionales, particularmente la nueva agenda urbana. Tenemos una oportunidad para legislar de otra manera, para gestionar políticas públicas de otra manera que la propia agenda ya nos está propiciando. Y tenemos que entender que hay una crisis urbana que hace urgente que actuemos, porque si hablamos de los dos grandes temas que le duelen a la humanidad, el cambio climático y la desigualdad, no podemos dejar de pensar en ellos sin entender a la ciudad. Y entender a la ciudad y sus perspectivas está también en las nuevas agendas, como es la nueva agenda urbana, los ODS y la Agenda 2030. Entonces, ojalá que sea un libro de interés para un auditorio amplio, porque pienso que es un libro interesante con autores, como ya mencionó Carolina, de buena calidad, de muy buena calidad, y que además fue un libro que pasó por pares ciegos, que fue analizado en profundidad por varios dictaminadores, y el resultado es un buen libro, a mi juicio, del Colegio Mexiquense. Muchas gracias. Bueno, pues solo me queda agradecer a la comentarista Lorena Cabrera y a los coordinadores Carolina Pedrote y Alfonso Iracheta por compartirnos el detrás de las cámaras de la elaboración y presentarnos el contexto y contenido de un libro que sin duda es relevante y actual para revisar y valorar los alcances de la nueva agenda urbana respecto al suelo urbano. Entonces, pues con estas pinceladas, invitamos a la audiencia a adquirir el libro El suelo en la nueva agenda urbana, algunas experiencias latinoamericanas, editado por el Colegio Mexiquense. Muchas gracias.